Bien, gracias a Dios por este tiempo. Sabemos que Dios es bueno. No escuché, Dios es bueno. Y todo el tiempo. Amén. Así es que cierre sus ojos y hoy ponga en su mente y dígale: Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, Padre. Tal vez para muchos sea imposible, pero no para ti, Jesús. Dile: dame la palabra. Guíame, Señor, a entender. No en un son de burla, Padre, sino entender esta palabra el día de hoy. Yo quiero caminar sobre las aguas, Padre. Hoy te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza, solo tú eres digno de toda la honra y toda la gloria. Así es que hoy, Padre, estamos con un corazón dispuesto para que tú nos enseñes esta palabra del día de hoy, Padre. Bendice a tu siervo, bendice a tu hijo, que tú seas, Señor, el que hable a través de él. Espíritu Santo, gracias porque tú estás aquí entre nosotros y tú traes revelación de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Acompáñeme a Marcos capítulo 4, versículo 36. Esta es una historia que dice la Escritura. No es precisamente cuando Jesús camina, pero quiero mostrar algunos versículos de cómo Dios habla con respecto al mar, a los ríos, y qué es lo que realmente a veces Dios está pensando en que nosotros así lo veamos o lo comprendamos. En ocasiones el Señor, aquí en esta ocasión, Él hace algo especial. Dice la Escritura en capítulo 4 de Marcos, verso 36, dice la palabra, acompáñenme, dice: aquel día, léalo junto conmigo, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Sí están aquí? ¿Qué dice? Pasemos al otro lado. A ver, no lo escucho. ¿Qué dijo? Pasemos al otro lado. Jesús él sabía que iban a llegar del otro lado. Y esta escritura a mí me llama mucho la atención porque en muchas ocasiones nosotros podemos entender que Jesús me dice: vamos para allá. Y a veces yo en esta palabra a veces entiendo que para llegar allá va a haber una bendición muy grande. Yo creo que cuando Dios me dice: mira, ve allá porque te tengo una bendición muy grande, yo creo que cualquiera diría: uy, yo voy, ¿verdad? Porque allá hay una ¿qué? Bendición muy grande. Entonces uno dice: oh, yo quiero ir allá. Pero fíjate lo que sucede aquí. Tal vez los discípulos no lo sabían, pero Jesús sí lo sabía. Jesús sabía a dónde iban, Jesús sabía lo que iba a suceder. Y él sabía que pasando al otro lado, cuando él dijo: pasemos al otro lado, él sabía que allá iba a haber una situación gloriosa, una situación maravillosa para los discípulos y para el pueblo. Dice la Escritura que llegando allá hubo un momento donde Jesús entiende y comprende que Él va a ese lugar porque hay una bendición de aquel lado. Yo creo que en muchos de nosotros hay situaciones que a veces contamos, que a veces estamos alegres y decimos: wow, Dios me ha bendecido mucho, y empezamos a ver las situaciones que empiezan a suceder y uno mismo se desanima y dice: oh, Señor, yo pensé que iba a ser mejor de lo que tú me habías dicho. Pero Dios ve que aún estando de aquel lado iba a haber una situación que Dios necesitaba hacer. Él tenía que hacer un milagro de aquel lado. Este milagro no era fácil porque ahí en Gadara había un endemoniado. Un endemoniado que cuando Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Él dijo: Legión, porque somos muchos. Y
imagínense lo grande que Jesús estaba viendo que iba a suceder del otro lado. O sea, no era algo pequeño, era algo muy grande que iba a suceder. Él sabía que Dios lo iba a enviar para allá y que sus discípulos iban a ser testigos de lo que iba a suceder allá. Sin embargo, aquí la escritura dice, el versículo 36, dice, despidiendo a la multitud, que dice, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Dice, pero se levantó una gran tempestad, repita conmigo, gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron, maestro, ¿qué le dijeron? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? En otra traducción dice, ¿por qué tenéis miedo? Dice, ¿cómo no tenéis fe? Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Es una pregunta. Ellos dicen, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y aquí pienso yo que hay muchas cosas que yo veo en esta escritura y dice él, ¿no tienes cuidado que perecemos? A veces nosotros así nos sentimos en determinado momento, que el Señor no está viendo lo que estoy pasando. Platicaba en días pasados con una persona aquí cerca de la iglesia y que es cristiano, lo conozco desde hace tiempo aquí, y él asiste a otro lugar y él me decía cómo a veces en donde él iba allá en la iglesia en Estados Unidos, dice, yo a veces hablo con la gente y me dice la gente, ora por mí, ora por mí. Y le digo, yo sé que es un primo, sobrino, no sé, era un pariente de él. Dice, yo sé que hace cosas malas. Dice, yo sé que él no está ganando el dinero como debe de ser, pero le estaba yendo mal. Y entonces él quería que orara por él para que le fuera bien. Le digo, ¿de veras quieres que ore por ti? Porque ahora sí que te va a ir peor de como tú te imaginas, porque Dios te va a hacer a llevar a hacer las cosas bien. Le dice, ¿de veras quieres que ore por ti? Y él dijo, sí, de todos modos ora por mí. Dice, total, oré por él y a los 3 meses viene y dice, ya no ores por mí. Dice. El punto es ese, que muchas veces nosotros pensamos que cuando tú le dices a Dios, Dios dame paciencia, ¿qué Dios me va a dar? Para darme paciencia. No, Él no me va a dar paciencia, me va a dar pruebas para tener paciencia. ¿Está de acuerdo? Si es que nunca le pida a Dios que le dé paciencia, porque entonces le va a dar más pruebas para que usted tenga paciencia. Amén. Pues de decir, Señor, pues tú me dijiste que te diera paciencia, y la paciencia tú la tienes que ejercitar. Entonces, son cosas que yo veo en esta escritura, en esta parte del pasaje donde Jesús les dice, vamos al otro lado. Va a haber algo grande allá de parte de Dios para tu vida y para el pueblo. Y tú dices, amén, Señor, amén. Y de repente en el mar encuentras que Jesús está dormida. Y tú dices, ¿qué nos pasa, verdad? ¿Hacia dónde? Lo que quiero que veas aquí es, dice la palabra, que el viento y el mar, dice, el mar anegaba sobre la barca. ¿Qué quiere decir? Que ya la barca se estaba llenando ¿de qué? De agua. Ya se empezaba a hundir. Y aquí dice la escritura entonces que lo que Jesús hace es reprender el viento y hablarle al mar y decirle, calla, enmudece. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿qué representa el mar? Hay discípulos que están bien nachas los martes aquí, que luego ya saben lo que es el mar, y luego me dicen inestabilidad, y sí es cierto, eso es algo que vemos, ahorita lo vamos a ver, pero aquí yo quiero que veamos algunas cosas. Es inestabilidad, sí, porque el mar siempre se está ¿qué? Moviendo, nunca está quieto, siempre se está moviendo. Por más quieto que esté, hay
no puedes poner, por así decirlo, un vaso con agua porque de momento se te va a vaciar. Y el punto es ese. Una de las palabras que ellos entienden por lo que es inestabilidad, ahorita te las voy a enseñar, pero realmente lo que quiero que veamos es cuál es esa inestabilidad. ¿Qué es esa inestabilidad? Fíjese bien, vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 24. Y vamos a leer hasta el versículo 33. Mateo 14, 24 al 33. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra, enseguida, léalo junto conmigo. Enseguida, ¿qué dice? Jesús hizo a sus discípulos, no lo escucho. Jesús hizo a sus discípulos perdón, vamos a leer desde el versículo 22. Perdón, es que ahora sí, todos juntos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos ¿qué? Entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Interesante, ¿verdad? Ahora ya Jesús no se subió con ellos a la barca. Aquí dice la palabra, vayan ustedes, ahorita los alcanzo. Cualquiera de nosotros hubiera pensado ahorita agarrar otra lancha y se viene con otra persona. Pero dice la escritura, verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, léalo junto conmigo, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Qué dice? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Otra vez el mar es inestable en algunas áreas, tal vez hasta metiéndose también a la barca. Pero dice la escritura, el verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, ¿cómo? Andando sobre el mar. Verso 26, los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice? Diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. Al ver ¿qué? El fuerte viento que hizo, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre. No les dijo discípulos, le dijo hombre, porque él era el único que había caminado, y le dice, de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, ¿qué dice? ¿Cómo que qué dice? O sea, que no reprendió al viento. No, ¿verdad? No es como en Marcos. Él aquí no reprende al viento. Él no reprende al mar. Él no le dice al mar, calla, enmudece. Aquí hay algo importante que nosotros vemos. Jesús es un maestro y siempre nos quiere enseñar de diferente manera para que usted y yo comprobemos cómo Jesús enseña. Este viernes tuvimos una reunión de varones. No somos como las mujeres. Pero le aseguro que en su corazón estaba bien contento. El punto es que a veces nosotros tenemos situaciones en nuestra vida que también el agua se mete y yo quiero calmar el viento y quiero callar el viento, pero ahora Jesús me dice, no te preocupes, no pasa nada, no te vas a hundir, camina sobre el mar. Y uno dice, ¿cómo, Señor? ¿No estás viendo que están? Pero Dios te dice, no dudes, ten fe.
Uno está esperando a que Jesús viene. Ahora sí, ya Jesús va a callar el viento y va a calmar el mar como lo hizo la vez pasada. No, ahora te dice, ven, camina sobre el mar. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo, Jesús? ¿Quieres que yo camine? Sí, ven. Imagínense un hombre experto en el mar que desde chico sabía lo que el mar hacía. La fuerza del mar, el poder del mar. Cualquier hombre que es experimentado, yo gracias a Dios conozco muchos carpinteros que me da mucho gusto saber que sus manos están sanas, pero también conozco muchos hombres que usaron la carpintería y a lo mejor no tenían experiencia y al menos tienen un pedacito de un dedo mutilado, aunque son expertos. Imagínese un hombre experto en la pesca, que toda su vida ha estado allí arriba de una barca, sabe el poder del mar, sabe lo que es el mar embravecido, sabe lo que es estar sacando el agua. Y ahora Jesús ve a Pedro y Pedro ve a Jesús y le dice, si eres tú, deja que yo vaya. Y Jesús le dice, ve. ¿Cómo es que Pedro saca el pie y sale de la barca sabiendo lo que es el mar? Sabiendo que el mar estaba con las olas embravecido también, pero ahora está Jesús allí y dice, ¿de veras eres tú? Manda que yo vaya, ven. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar, pero dice, viendo el viento, o sea, dejó de ver a Jesús, repita conmigo, dejó de ver a Jesús y vio el viento. Y cuando vio el viento, son las cosas que nosotros vemos cuando de repente yo estoy metido en la presencia de Dios, cuando de repente yo siento que aquí estoy, aquí está mi Padre conmigo, y de repente me pongo a pensar en cosas que no debo de estar pensando, que no son malas, pero que, se me hace que no cerré la llave en la iglesia del agua, y ya salieron 4. Dice el Señor, oye, ¿estás conmigo o estás allá? Y ahí es donde en muchas ocasiones nosotros nos perdemos. Pedro lo vivió en físico. Jesús le está diciendo, ven a caminar conmigo sobre las aguas, ven, camina conmigo. Y él empieza a ver el viento y empieza a dudar. Hay cosas que yo en ese momento digo, a ver, espérate, de eso no estoy hablando, de las finanzas tampoco, de aquello tampoco. A ver, Señor, todo eso está en tus manos. Yo quiero estar contigo nada más, Señor Jesús. Y en ese momento otra vez el Señor me dice, eso, aquí estás bien, aquí no te preocupes, tú estás conmigo, sigue creyendo. Y en ese momento yo veo a Pedro que empieza a lo mejor pensar en su mente, ¿te acuerdas que tu tío murió? ¿Te acuerdas que esto pasó en aquella ocasión, en el año de tal, cuando sucedió la barca y 3 barcas se voltearon? No sé qué tantas cosas empezaron a pasar por su mente. Cuando él dijo, no, ¿qué estoy haciendo? Aquí no puedo estar caminando. ¿Y qué dice la palabra? Se hundió en ese momento. En muchas ocasiones nosotros estamos así, sobre todo cuando hay una necesidad, no tanto económica, a lo mejor cuando hay una necesidad, en esas también, ¿verdad? Pero cuando hay una necesidad de una sanidad en mi cuerpo. De repente dice, cree en el Señor, cree, el Señor te sanó, el Señor ya está contigo. Y empiezas a caminar sobre esas aguas turbulentas, empiezas a caminar sobre eso y tú empiezas a creerle a Jesús y empiezas a caminar y sigues caminando, pero de repente llega alguien y te dice, ¿que te duele esto? No, hombre, yo tenía una tía que se murió de eso. Y el otro dice, ay, gracias por tu ayuda, ¿verdad? Y empezamos a ver que las olas del mar, las olas empiezan a inundar mi barca. ¿Por qué? Porque yo estoy allí y empiezo a caminar sobre Jesús, pero de repente veo que mi único refugio, que es la barca, ahora ya está inundada. E incluso ya casi ni está arriba del agua, ¿verdad? Hay cosas que Dios me dice, no dudes. Yo te dije, pasemos al otro lado. Va a haber una bendición muy grande de aquel lado. A lo mejor no sabes lo que va a pasar allá, pero allá va a haber una bendición para ti y para muchos. ¿Lo creemos? Entonces, aquí es donde yo veo cómo hay momentos en los que
Tú y yo comprendemos cómo es el mar, cómo es el viento, y dice la Escritura que no, Jesús hace lo mismo todo el tiempo. Él tiene mucho para hacer. Él tiene mucha creatividad y a nosotros nos puede dar muy buenos consejos, muy buena palabra, muy buena revelación, pero todo está ¿en dónde? En que yo nunca quite mis ojos de Jesucristo. Amén. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Versículo 1. Aquí solamente voy a dar unos ejemplos de cómo el Señor me puede ir orientando en cuál es el tipo de mar en el que Dios quiere que yo camine, cuáles son las aguas que Dios quiere que yo camine sobre ellas. Dice la palabra, Apocalipsis 13:1, dice: me paré sobre la arena del mar. ¿Y qué dice? Vi subir, ¿de dónde? Del mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos, ¿qué dice? 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta palabra habla donde Dios le revela a Juan algunas cosas que habla de un imperio, y esta bestia es un imperio. No estamos hablando de Apocalipsis, pero aquí me habla de un imperio que ha tenido 7 reyes. Más adelante dice que 5 de ellos ya han caído. Quiere decir que está hablando de algo importante que yo debo de comprender cuáles son esos 5 de ellos que ya han caído. Nosotros lo vimos aquí hace como 4 domingos. Y yo hablaba en esa ocasión de esta bestia un poquito más, pero yo quiero que vea una cosa. Dice la Escritura que esta bestia salía ¿de dónde? Del mar. ¿De dónde salía? Del mar. ¿Qué representa el mar? Ya lo dijimos en un principio. ¿Qué representa? Inestabilidad. ¿Por qué? Porque este imperio sale a la luz cuando hay una inestabilidad a nivel, ya sea regional, a nivel ya sea continental, pero aquí dice la palabra que esta bestia sale del mar cuando hay un momento de inestabilidad a nivel ¿qué? Mundial. Y aquí es donde usted y yo podemos entender que hay varias cosas que me menciona la palabra y que no es un monstruo como Godzilla que sale en las películas japonesas y que se pelea en medio de los edificios con un chango y un mono y no sé qué tantas cosas hacen. Usted veía esas películas, no sé si las veía, pero yo sí las veía. El punto es que no es así, estamos de acuerdo. Dice que es una bestia y esta bestia habla de un imperio. Yo eso me imaginaba cuando yo leía Apocalipsis cuando tenía 17 años, hace poquito, no mucho. Pero el punto es que no es así. Dios me está hablando en un sentido figurado y aquí me habla de que el mar representa un lugar ¿de qué? De inestabilidad. Acompáñeme a Apocalipsis 17, capítulo 1. Aquí también hemos hablado temas también sobre este capítulo y dice la palabra, Apocalipsis 17:1. Léalo conmigo. Vino entonces uno de los ¿qué? 7 ángeles que tenían las 7 copas. Habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre ¿qué? Muchas aguas. Y aquí está hablando de la gran ramera también como un imperio. ¿Quién es una ramera? Está hablando de una que se prostituye. ¿Por qué? Porque habla la palabra aquí que es la que ha lastimado a los hijos de Dios. Porque habla de ella, porque realmente es la que hace que yo como iglesia, la iglesia como una mujer, dice que Cristo es el esposo. Amén. Y que Él es el novio y nosotros somos la novia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la palabra habla de que Israel, el pueblo de Israel, durante mucho tiempo, desde que estuvo en Egipto, a través de este imperio, se prostituyó. ¿Qué quiere decir?
cambió de Dios. Buscaba otros ídolos, buscaba otros dioses, dioses que no tienen poder. En la escuela de ministerio hay una pregunta y ya voy a decir la respuesta para los que tomen a la próxima. Mi hijo y mi hija le hicieron así. Pero hay una pregunta que dice, en la Biblia dice que hay un solo Dios, pero también hay dioses. No, sí hay. La Biblia dice que hay dioses, pero los pone con D minúscula. Por eso hay un solo Dios, pero también hay ¿qué? Dioses. Que no tienen el poder de nuestro Dios. Que no son Dios, solamente Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Quiere decir que donde quiera está, todo lo sabe y todo lo puede. ¿Está de acuerdo? Pero dice, hay dioses. Y cuando usted escriba en su WhatsApp Dios, póngale D minúscula, porque usted está refiriendo a nuestro Dios. Con D mayúscula. ¿Qué dije? Perdón, no lo ponga con D minúscula, póngalo con D mayúscula. ¿Amén? Porque está hablando de un Dios poderoso. A nadie nos gusta que nos pongan nuestro nombre al principio con letra minúscula, ¿verdad que no? Es con letra mayúscula. Cuando usted ponga en cualquier lugar refiriéndose a Dios, póngalo con D mayúscula. Perdón si me equivoqué. Pero aquí el punto que yo quiero que veamos es, hay un imperio que me está hablando la palabra, que esta gran ramera hace, y dice la escritura que está sentada. ¿Dónde está sentada? Sobre muchas aguas. Dice, ¿dónde está? Sobre muchas aguas. Verso 15, ahí mismo, en capítulo 17, verso 15. El ángel me dijo, también me dijo, ¿qué dijo? Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué dice? ¿Son qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Para que vea que yo no estoy inventando. Allí el ángel está diciendo, este imperio está sentado sobre ¿quién? Pueblos. Pero en el versículo 1 decía sobre aguas. Y aquí me dice realmente lo que son esas aguas. Son pueblos, ¿qué más dice? Naciones, muchedumbre y lenguas, dice la escritura. Y aquí es donde yo digo, entonces la Biblia, cuando está hablando de mar, cuando está hablando de algo, está hablando de algo que Dios me quiere revelar. No es simplemente el yo poder caminar las aguas. El pastor dijo que yo caminara sobre las aguas con Jesús. Voy a la alberca y dice, ahora sí, quiero caminar. Y sácatelas. Porque sí me puedo hundir. Mientras yo no tiente al Señor Jesús, yo creo que un día usted a lo mejor, en alguna manera, hay gente que me explique, que me dice que la adrenalina hace muchas cosas. Dice, pastor, era una barda como de 2 metros. Dice, yo no sé cómo la brinqué, pero venía atrás de mí un perro que me podía morder y yo creo que la pura adrenalina me hizo brincarla. Y entonces ahí es donde yo digo, a lo mejor hay veces que a usted le pasa algo así, pero Dios me está hablando en algo que aquí Dios quiere que yo me concentre. ¿Por qué? Porque aquí me hace ver que la muchedumbre de aguas era pueblos, naciones. ¿Qué más dice? Muchedumbre y lenguas. Ahora quiero que veamos por qué en muchas ocasiones nuestra vida puede verse en un momento cuando yo estoy en las aguas, en medio de aguas, en medio de un mar turbulento, en medio de un lugar donde ahora siento que ya Jesús está dormido y ya no sé si está bien lo que le entendí, y que aún así Jesús tiene formas de decir calla, enmudece al viento, o decirme camina sobre las aguas. ¿Cómo puedo caminar? ¿Cómo puedo caminar sobre las aguas? Y aquí es donde yo veo cómo Jesús aplica en nuestra vida el que sí realmente puedo caminar sobre las aguas. Yo he caminado sobre las aguas, hablando de este tipo de aguas.
No es que haya caminado sobre las aguas de una piscina o del mar. No, yo he caminado sobre las aguas hablando de esto que me está diciendo la Escritura. Fíjese bien lo que dice en Isaías capítulo 57, versículo 19. ¿Quién quiere caminar sobre las aguas? Nomás como 10, 14. Muy bien, con esos, que al cabo Pedro fue el único que se le salió. Vuelvo a preguntar, ¿quién quiere caminar sobre las aguas? ¿Seguros? Bueno, dice la palabra, Isaías 57, verso 19, que dice: produciré fruto de labios. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? ¿Produciré qué? Fruto de labios. Paz. ¿Cuál es el fruto de labios que Dios va a producir? Paz. Ese es el fruto de labios que Dios quiere que yo produzca en mi confesión. Dice la Escritura, Jesús le dijo a Pedro: ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué dudaste? Y aquí Dios me está diciendo, paz es lo primero que debes de tener. ¿Qué es lo que debemos tener primero para poder caminar sobre las aguas? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener para poder caminar sobre las aguas? Paz. Y dice la Escritura, no me lo quite, dice la Escritura que es un fruto ¿de qué? De los labios, no del Espíritu Santo. ¿Es un fruto de qué? ¿De los qué? De mis labios. Y dice: paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová. ¿Y qué dice? Y los sanaré. Versículo 20. Pero los impíos, otra vez, ¿son como qué? El mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Wow. ¿Cómo son los labios del impío? Dice ahí la Escritura, son un mar de ¿qué? Tempestad. ¿Y qué arrojan sus labios? Primero dice, no puedo estarse quieto, y sus labios arrojan cieno y lodo. Ahí está, acechando, lastimando, hiriendo, molestando, pegando. Ahí está el impío tratando de hundirme a mí, tratando de hundir mi barca. Ahí está el impío tratando de robar mi fe. Ahí está el impío con sus voces, con su cieno, con su lodo, tratando de decirme: no puedes, no eres, no sabes, no haces, te vas a morir. Ahí está el impío. Ahí está el mar. Él dice que así son los labios del impío, como un mar que en tempestad. ¿Usted puede caminar sobre las aguas? ¿Quiere caminar sobre las aguas? No importa lo que le diga la gente. Ya estás en la ruina, mi hermano. Ya, olvídate. Cieno, lodo. Ya está bien avanzado. No, ahora sí, ya olvídate. Cieno, lodo. Los frutos de labios que Dios quiere que usted y yo produzca es paz. Y si hay paz, dice, yo te voy a sanar. Dice, yo te sanaré. Allí está el fruto de labios, dice el versículo 21. Aquí, para terminar. No hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quiénes? Para los impíos. Pero usted y yo somos hijos de Dios. Él nos ha limpiado con su sangre. Usted y yo somos sanos por la llaga de Cristo. Y yo soy puro porque Jesús me hizo limpio y puro. ¿Lo cree? Entonces usted puede caminar sobre las aguas con Jesús. Aguas. Porque de repente se levanta ahí el mar y empieza a decirle: ¿te acuerdas de tu tío? ¿Te acuerdas de fulanito?
Usted no deje de perder la vista en Jesús. No deje de mirar a Jesús. Jesús le dijo, y usted debe de sus labios producir ¿qué? Paz. Allí Jesús me empieza a enseñar la forma en la que Él quiere trabajar en mi vida. La vida no es fácil. Está lleno de retos. Pero el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. A veces empezamos y decimos, es que tú no sabes. Pastor, es que usted no sabe. No, yo también sé. Pero no es la experiencia la que a mí me busca, el decir yo le hice de esta manera, le hice de esta otra manera. No, lo que yo le puedo decir es que las veces que yo dudé y dejé de ver a Jesús, me hundí. Y Jesús, con su amor y misericordia, me dijo, ay Paco, ay Pedrito, me dijo, y me agarró y me levantó y me volvió a poner y me dijo, vente, vamos, sigue caminando conmigo. El justo, ¿qué dice? 7 veces cae. ¿Y qué dice? Y vuelve a levantarse. Usted ha caído, usted se ha hundido. No se preocupe, sígale creyendo a Dios. No se preocupe, siga confiando en su palabra. No se preocupe, Él dijo y Él lo va a hacer. A lo mejor llegando allá me voy a encontrar un endemoniado y gadareno, pero Dios tiene el poder sobre él. Y yo no tengo por qué tener temor, porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Lo creemos? Cuando yo veo esta escritura, cuando yo me pongo a ver, digo, oh, entonces aquí hay un fruto de labios, sí. Dice, pero para el impío nunca hay paz en su corazón. Usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ¿lo creemos? Voy a pedirle al del teclado que pase. Dice la palabra, terminamos con este versículo, Mateo capítulo 5. Versículo 44. Quiero que sepa algo antes de comentarle esto. Quiero que sepa que ahorita había compartido ya de un pastor que fue un pastor mío antes de Comunidad Cristiana. Yo antes de entrar a Comunidad Cristiana, yo entré en esa iglesia y está él ahorita, ya está aquí en California y me pidió que si podía verlo, quería platicar conmigo. Pues no lo he visto en años, lo vi hace un año precisamente y ahora vuelve a venir y nos juntamos. La vez pasada nada más comimos y él me dijo, no, pues es que a ver si también, dice, quiero ir allí donde tú estás compartiendo, dice, no quiero compartir yo, dice, pero quiero conocer. Y pues la verdad es un amigo mío de ya tiempo, donde sé que a veces yo a sus hijos chiquillos los cargaba y ahorita su hijo está así como del vuelo más o menos de Charlie, donde ya no lo puedo cargar. Pero el punto para mí es que cuando veo yo a alguien que me guió en pasos, que me guió en una vida espiritual, al inicio de una vida espiritual, yo siento un respeto y un cariño por él. Y él no pertenece a ninguna iglesia de Comunidad Cristiana, él es de Estados Unidos, no sé a qué denominación él pertenece. Se fue a Estados Unidos, ahorita sus hijos ya son grandes. Y es muy activo, anda, es un evangelista. Y recuerdo que él en una ocasión en la iglesia, se divide la iglesia, éramos 10 matrimonios, se fueron 5 y se quedaron 5, ¿usted cree? A mí me dolió mucho, yo era el maestro de los niños y yo no sabía lo que estaba pasando adentro, y cada final del servicio
yo me traía a los niños y los pasaba para que dieran la lección de lo que habían tomado. A mí desde chiquillo, yo de los 16 años, chiquillo, jovencillo, me gustaba enseñar a los niños. Yo creo que ahí fue donde Dios me empezó a aventar al ruedo, ¿verdad?, con los niños. Y entonces esa vez yo abrí la puerta y cuando me quise entrar ya, porque ya habían acabado, había casi un conflicto fuerte en la iglesia, entonces yo me metí con los niños otra vez al salón y me quedé ahí adentro. Yo dije, no, esto no lo tienen que ver ellos. Pero a partir de allí, ese pastor Neftalí, en ese entonces, él ya no pudo sostenerse a través de la iglesia. Y entonces él empieza a trabajar en lo secular. Y en una ocasión me invitó a Puebla y conocí a un morenito ahí. Y usted sabe cómo son los morenitos, ¿verdad? Son muy limpios ellos. Y estábamos en una plaza ahí en Puebla y estaba él, otro joven, y este morenito, y me dice, yo compré unos chocolates, y le digo al morenito, ¿quieres un chocolate? Y dice, no, porque me muerdo los dedos, dice. Y realmente él conoce mucha gente en México y en Estados Unidos, este pastor. Pero para mí, él empieza en ventas. Isidro me dijo en una ocasión, mira Paco, una vez que una persona que Dios le habla y entra al ministerio, si tú no sigues en el ministerio y te quieres ir a trabajar, Dios te va a cerrar las puertas. Y créame que se le cerraron todas las puertas a él. Isidro fue muy sabio, me dijo, yo lo he querido hacer a veces por necesidad. Que dijo que al cabo soy ingeniero, puedo hacer esto, me voy a poner a trabajar. Pero ya tenía 100 iglesias. Y entonces él dice, Dios te va a cerrar las puertas, porque el que toma el arado y mira para atrás no es digno de mí, dice. Y bueno, el punto es que en aquel entonces ya él se tuvo que ir a Puebla. Pero recuerdo que yo andaba con él y él me ministraba y me decía, y muchas veces él quería caminar sobre las aguas. No sabe esta administración, pero yo veía que no podía. Y para mí fue un reto muy grande. Yo por eso no quería ser pastor. Dije, no, así menos, ¿verdad? Pero para mí él me decía, es que no vendo. Dice, ¿por qué no vende? Porque para poder vender, el que te compra siempre le pedía una botella de vino, le pedía algo. Y entonces él decía, es que yo soy pastor, no puedo hacer eso. Entonces ya no le compraban a él, le compraban a otro. Y yo lo comprendí en aquel entonces. Por eso cuando se fue, yo dije, adelante. Dejó a cargo a otro discípulo de Saltillo. Y en una ocasión, como la reunión se hacían en mi casa, de repente, en la casa de mis papás, de repente mis papás me dijeron, pues nosotros nos vamos para allá con los de la otra iglesia. Ok, se fueron. Y luego de repente pues no vino el otro hermano, ni el otro, no vino Ernesto, no vino todos los que iban, y me quedé yo solo allí con una hermana precisamente de él, la hermana menor de él, y me dice, pues ¿qué hacemos? Le digo, vámonos, le digo, vamos a comunidad, yo conozco comunidad. Y de allí me vine a comunidad. Todavía no estaba mi pastor Isidro, estaba el misionero anterior. Y la verdad es que yo aprendí muchas cosas en comunidad. Hasta el día de hoy yo sigo entendiendo que Dios ha dado una revelación tan enorme en su palabra, que para mí esto es lo que a mí me ha llevado a caminar sobre las aguas. Porque aun cuando he estado enfermo, y el caminar sobre las aguas, aun cuando un médico duda y te dice, yo me ponía, Señor, pero tú dijiste. Señor, pero tú dijiste. Señor,
pero tú dices. Ha habido hasta el día de hoy situaciones en mi vida que, créame, que las olas se han metido tan fuerte que yo digo: Señor, tú dijiste paz. ¿Cómo le vas a hacer, Señor? No lo sé. Se cumplen fechas, se van cumpliendo fechas. Digo: Señor, pero ya. Y tú dijiste: Señor, paz. Yo no puedo hablar cieno con mis labios, no puedo hablar lodo con mis labios, porque eso es de un impío. Dice Santiago en el capítulo 3, dice: de una fuente no pueden salir agua amarga y agua dulce. De una misma fuente no puede salir al mismo tiempo agua amarga o agua dulce. Y habla de la boca, habla de mis labios, habla de lo que yo confieso, habla de lo que yo declaro. Porque allí es donde dice la palabra: haré un fruto en sus labios. Y el fruto de nuestros labios debe de ser ¿qué? Paz. No tengo por qué estar luchando. No tengo por qué estar en confusión. No tengo por qué en mi vida estar creyendo a otros dioses que no es Dios. Porque entonces sería parte de ese imperio que se prostituye, que busca a otros dioses y que quita su mirada del único que es Dios. ¿Estamos aquí? Apocalipsis, los 2 capítulos que leímos, el 13 y el 17, me está hablando de los últimos tiempos y dice que ese imperio que hace que sus hijos se vayan tras otros dioses va a tener un fin. Él viene a ponerle fin a ese imperio que es desde hace 7 reyes atrás. ¿Por qué? Porque todos esos reyes han hecho al pueblo de Dios irse tras otros dioses y no voltear a ver al único que es digno de alabanza, al único que es digno de seguirle, a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este versículo que yo puedo entender, y dice la palabra, Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48. Léalo conmigo. Oíste. ¿Qué dice? Oíste. Verso 43. Ahí está. ¿Qué dice? Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo. ¿Quiere caminar sobre las aguas? Como que ya no hubo nadie. ¿Quiere seguir caminando sobre las aguas? Esto tú lo oíste, dice el Señor: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero si quieres caminar sobre las aguas, yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué me está diciendo la palabra? Tu problema de aquel que quiere echar cieno y lodo o más olas a tu barca no es él, es lo que está detrás de él. Porque Dios lo ama a él y Dios quiere cambiar sus labios. En vez de poner cieno y lodo, Dios quiere cambiar sus labios a que también hablen paz. Dios quiere eso, que nosotros actuemos con aquellos que tratan de hundir mi barca. Fui con ese doctor que desde que llegué a Tijuana me ve y se asustó pensando que era una enfermedad incurable, y ahora me ve y dice:
usted está muy bien. Le digo, gracias a Dios. Ahí es donde yo digo, ahora él ya no hay cieno y lodo, ahora hay paz. ¿Y por qué? Porque él sabe que yo soy pastor. Dice la palabra, verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ¿quién? Malos y buenos, y que hace llover ¿sobre qué? Justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué dice? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, ¿qué dice? Vosotros, ¿cómo? ¿Cómo? Como vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué es? Perfecto. Yo creo que Dios quiere una de las cosas que nosotros comprendamos esta noche, esta mañana, tarde. El que tú y yo fuimos creados es porque alguien me formó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es porque alguien qué? Dile al que está a tu lado, definitivamente alguien te formó. Amadita, definitivamente alguien te hizo perfecta para mí. Es que si usted no lo dice allí, pues yo tengo que decirlo aquí. Por eso cuando Dios dice quiere que seamos como perfectos, ¿cómo quiere que seamos? Dice la escritura, léalo conmigo, Isaías 43, verso 1 y 2. Con esto terminamos. Isaías 43, verso 1 y 2. Vamos a leer, este no viene ahí en sus escrituras, pero Dios me lo dio en la mañana. Dice, ahora sí, nos ponemos de pie y lo leemos todos juntos. ¿Qué dice? Ahora, así dice Jehová. Vamos a respetar las comas. Léalo de nuevo. Ahora. ¿Ahora que qué? No, ¿ahora que qué? No, ahora que ya somos perfectos. Amén. Porque usted y yo, Dios nos hace perfectos. ¿Estamos? ¿No le dije que le dijera que está perfecto? Ahora, ¿ahora que qué? Ahora que somos perfectos. Así dice Jehová. ¿Qué dice? ¿Y cómo hace Dios las cosas? Bien, hermosas. Así es que usted es una persona hermosa y maravillosa. Amén. Oh Jacob, dice, formador tuyo. ¿Quién te formó? Dios. Oh Israel, ¿qué dice? No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre y mío. Así es que no andemos tras otros dioses. No le creas a nadie. Créele a Dios solamente, porque Él es nuestro formador. Verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Verso 3. Porque yo Jehová, Dios tuyo, Dios tuyo, Dios tuyo, Dios tuyo, Dios con D mayúscula, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Cierre sus ojos y dígale, Padre, qué hermoso eres, Jesús. Dile, qué maravilloso y qué grande es tu nombre, Señor. Gracias por enseñarme
a que en mi boca hay paz. Hay paz y no hay cielo. Hay paz y no hay lodo. Y aunque en este mundo haya gente que quiera hundir mi barca, haya gente que quiera hundirme a mí, yo estaré dispuesto a caminar sobre las aguas contigo, Jesús, y solamente contigo, Señor. Yo no quiero quedarme allí en la barca como los 11 discípulos más. No importa si me hundo, dile. No importa, Señor, si un día por cabezón me llego a hundir, Señor. Sé que tú estarás conmigo, pero eso me llevará a confiar cada día más y más y más y más en ti, Señor, porque tú eres mi Dios. Tú me formaste, aún mi embrión vieron tus ojos, dice tu palabra. Tú me formaste, Señor. Soy perfecto delante de ti. Y, Señor, mis labios, como soy tu hijo, hablan. Tú has dado fruto en mis labios que hablan paz. Gracias, Jesús. Extiende tus manos al cielo. Dile gracias.